Hola, hola, ya estamos de vuelta. Estoy medio lento con la conexión. Ya por si me caigo en algún momento es por eso, ya, chiquillo. Eh, Hoy día nos vamos a centrar solamente en repasos matemáticos. Va a ser súper cortito lo que vamos a hacer hoy día porque me interesa repasar algunos conceptos, vamos a hablar de algunos elementos, vamos a recordar algunas operaciones, pero solamente nos vamos a dedicar a eso, a hacer un repaso de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Trabajamos haciendo operatoria básica, suma, resta, multiplicación, división. Trabajamos interpretando porcentaje, trabajamos interpretando unidades de medida, trabajamos realizando área, perímetro y volumen. Ya, entonces, hoy día nos vamos a meter un poquito en un repaso general de eso. Eh, lo que más me interesa es que sean bastante participativos en esta parte, porque a mí me ayuda también a recordar algunas cositas, a saber que lo que hemos estado trabajando quedó claro y sobre todo a que ustedes queden más claros en algunas cosas, ¿ya? Así que permitu- nos vamos directamente con la guía del día de hoy, que tiene que ver con todos estos elementos, así que vamos a hacer un pequeño recuerdo de la operatoria y, nos vamos a orientar a este tipo de ejercicio que ya trabajamos, ¿ya? Les voy a mandar la guía en el chat a los que no la tienen, los que no lo han recibido aún, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Cosas que vamos a recordar. Procedimiento, lo primero. Vamos a recordar eh, todo lo que hicimos de operatoria básica en su momento, porque la idea es meternos en un pasito más adelante en lo que es operatoria con números decimales, operatorias con fracciones y todo, pero sin dejar de lado lo que hicimos de operatoria básica. Entonces, vamos a recordar algunas cositas que tienen que ver con eso. Lo primero, como eje importante, eh, en adición y sustracción. Ya mira, ahí yo los mandé al chat, en el chat estoy mandando todas las guías para que las descargue ya. Lo primero que tenemos que recordar en adición y sustracción, obviamente esto tiene que ver con el dominio que tengan ustedes la operatoria. Siempre hay un consejo y el consejo es la organización de los números. Si son cifras pequeñas, si son cifras grandes, en realidad no nos... a ver, ¿cómo lo podemos decir? No nos interesa tanto de si son pequeñas o son grandes. Lo importante en esta parte es siempre trabajar con organización por unidades, decenas, centenas. Entonces, claramente si a mí me entregan una operación de esta característica y está de manera horizontal, yo lo primero que tengo que priorizar siempre, siempre, siempre es llevarlo a la manera vertical. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque acá yo me cuestiono, obviamente puse una sustracción porque casi siempre nos equivocamos en la sustracción, por lo que es el tema del canje, porque el concepto de sustraer es un poquito más complejo, pero son cosas manejables. Supongamos que tenemos esta operación. Cuando nosotros lo hacemos de manera horizontal, a veces nos equivocamos en el canje, nos equivocamos en algunos elementos. Eh, entonces, ¿por qué es importante organizarlo así? Eh, Porque yo voy parte por parte. Por ejemplo, lo primero que empiezo realizando son las unidades. Y cuando llego a las unidades, el primer cuestionamiento que me hago es saber si a 9 le puedo quitar 9. Y en este caso, si tengo 9 y quito 9, yo quedo en cero. Pero cuando voy a las decenas, aquí cambia todo. Porque en las decenas yo tengo cero decenas. A cero le puedo quitar 9 si no tengo nada. Y ahí es cuando aparece el famoso canje. Algunos lo hacen con reserva, lo que ustedes quieran, pero
siempre tomando que el concepto es que el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Y como lo estamos haciendo parte por parte, siempre el concepto parte de, ah, tengo tanto, puedo, no puedo, entonces voy y pido un canje, etcétera. Después voy haciendo exactamente lo mismo y si se dan cuenta, yo voy transformando el número, en este caso el minuendo, lo voy transformando a medida que voy trabajando. ¿Por qué? Porque este minuendo se va achicando, pero en este caso este minuendo siempre va a quedar más grande porque tiene mayor cantidad de cifras, ya que eso es lo más relevante en este minuendo. Por lo tanto, siempre va a quedar un número que es mayor por el valor posicional. Y en este caso nos quedan 11, serían 2 y ya tenemos la cifra correspondiente. Entonces, siempre es la misma recomendación. Cuando yo tengo que hacer eh, una operación de adición y sustracción y no, todavía no lo organizo eh, paso a paso en mi cabeza, lo más fácil es llevarlo a una situación que me permita ordenarlo. Siempre tomando en cuenta que en estas operaciones se ordenan siempre desde la unidad, porque lo primero que comparo son las unidades. Cuando uno es chico, te ordenan a descomponer, o sea, te enseñan a descomponer. Y uno hace esta operación, pero lo hace descomponiendo todos los valores posicionales, lo cual es una operación gigantesca y que no es tan necesaria y todo. Pero lo más importante de esa operación es que te ayuda a estructurar de mejor forma el orden, empezando desde la unidad, decena, centena, te ayuda a entender de por qué pedimos canje, por qué se genera la reserva en la suma, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero, en adición y sustracción. La prioridad siempre es organizarlo de manera vertical. ¿Para qué? Para ir comparando desde los valores posicionales. Ahora, en la multiplicación, supongamos que vamos a multiplicar 23 por 40, supongamos. En la multiplicación teníamos diferentes opciones, pero siempre tomando en cuenta que yo multiplico todos los elementos del número anterior con todos los elementos de acá. Es decir, si empiezo con la unidad, 0 por 3 serían 0 y después 0 por 2 serían 0. Y si voy a la decena, acuérdense que en el momento en que yo paso a la decena, esta es una posición que nosotros siempre le ponemos un monito, un cero, etcétera, pero eso tiene que ver con la posición del número. Las decenas tienen un cero como composición y de ahí hago la multiplicación correspondiente. 4 por 3 que serían 12, que me genera una reserva, 4 por 2 8 y una 9. Y desde ahí ya puedo resolver, ¿ya? Entonces, lo único más importante en esta parte de lo que son las multiplicaciones tiene que ver con el orden de la operación. Solamente eso, el orden de la operación. Nada más que eso, chiquillos. Si yo me equivoco en el orden de la operación, obviamente las posiciones van a ser, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Van a ser intervenidas y los valores posicionales no se van a respetar. No voy a trabajar con las decenas o con las centenas correspondientes o con las unidades correspondientes. ¿Ya? En cambio, si voy a hacer una división, supongamos que vamos a hacer una división inexacta donde tengo 23 dividido 3. Lo más importante acá tenía que ver con el divisor. Y el divisor es el que nos indicaba la tabla de multiplicar que íbamos a ocupar. En este caso era la tabla del 3. Eh, Da lo mismo el... A ver, como... Da lo mismo en este caso el dividendo. Si yo tengo claro que voy a ocupar la tabla del 3, mi concepto va a partir directamente de la tabla del 3 y voy a decir ya, en la tabla del 3 tengo algún número que por 3 me dé 2, no, entonces voy al 23. Y desde ahí empiezo a trabajar.
Ah, ya en la tabla del 3 al 23 y voy a buscar 3 por uno, 3 por 2, 3 por 3, bla, bla, bla. 3 por 6 que son 18, 3 por 7 que son 21, 3 por 8 que son 24 y ahí ya me paso. Entonces en este caso yo sé que voy a tener que 3 por 7, que en este caso el cociente va a ser el número con el que multiplico, me va a dar 21 y voy a tener lo que se llama el resto. Y este resto es el que me va a llevar, cuando hablemos de los números decimales, me va a llevar al decimal correspondiente. Entonces, cuando trabajamos en división hace algunas clases anteriores, lo más importante eh, es que eh, lo más importante tiene que ver con que yo identifique el divisor para trabajar directamente con esa tabla de multiplicar, ya para asociarlo y seguir hablando de una multiplicación. Acuérdense que cuando conversamos de los conceptos, hablamos de que multiplicar se nos hacía más fácil que dividir, ¿ya? Entonces, eso en sí es lo que hicimos de lo que era la operatoria. Hablamos, hicimos harto ejercicio operatorio, entonces lo primero que vamos a hacer tiene que ver con esto, con operatoria básica. En la guía, espérame, chiquito, algo pasó acá. Ya. En la guía empezamos con el primer problema, ya habíamos hecho uno muy similar a este, y tiene que ver con comparaciones. Y acá tenemos hartas posibilidades para poder realizar y podemos ocupar la operatoria básica que estimemos conveniente siempre y cuando tenga sentido, ¿ya? Entonces, esta guía lo primero que dice es que observen. Y al observar se van a dar cuenta que tengo latitas que son individuales y se van a dar cuenta que tengo esta bebida grandota, esta Club, que cuesta 1.750. Y la pregunta es, tomando en cuenta la cantidad de centímetros cúbicos o de litros, ¿cuál de las dos botellas no es más conveniente? O sea, ¿cuál de los dos formatos nos conviene comprar en latitas o nos conviene comprar la del envase grande? Tomemos en cuenta lo siguiente. Estas son 950 cada una. Esta es 1.750. Esta tiene 2 litros. Esta, cada latita, tiene 350 centímetros cúbicos. Así que lo primero que vamos a recordar es relación de litros y centímetros cúbicos. La pregunta es, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 100. Entonces la relación es 1 es a 100, ¿ya? Ojo con esa información, es muy importante esa Sí. información. Sí. Ya, pregunta, ¿cuál de los dos formatos nos conviene? El de los 2 litros, profesor. ¿Por qué razón? Porque si son 350 cc, dos laticas ya nos estaría costando 1.900. A cambio, 2 litros nos cuesta 1.750. Ya. O sea, en Ahora, si lo cantidad llevamos a de precio, líquido. Ajá. ya, de centímetros cúbicos son 1.000, la relación es 1 es a 1.000, ¿ya? Eh, ya, si lo vemos objetivamente con esa forma, estamos perfectos. Ese envase nos cuesta 1.750 y son 2 litros, es decir, serían 2.000 centímetros cúbicos. Si nosotros Ujú. tuviéramos que hacerlo con estas latitas de acá, para alcanzar los 2.000 centímetros cúbicos, ¿cuántas latitas tendríamos que comprar? ¿Cuántas latitas tendríamos que comprar para alcanzar 2 litros?
5 latas y un poquito de otra, profesor. Ya, sí, 6. 6. Dejémoslo en 6. No, 12 mucho, Camila. Nos pasamos por mucho. Serían 6 latitas. Ojo, para poder equiparar esto de acá, son estas 6 latitas. Si cada una cuesta 9,50, ¿cuánto nos saldrían las 6 latitas? 5.700 pesos. Ya, ¿por qué Las 5,700? ¿Qué es lo que hizo para saber que eran 5,700 infracción? Ya, multipliqué las 6 laticas por 950 pesos cada una. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Excelente. Entonces tenemos 950 por las 6 latitas. Tomemos en cuenta lo que dijimos hace un rato. En la multiplicación yo lo hago parte por parte, voy a la unidad, decena, centena. Entonces si tengo 6 por cero serían 0. Si tengo 6 por 5 que son 30, tengo 3 de reserva. Y si tengo 9 por 6 son 54, más los 3 serían 57. Y efectivamente nos dan 5,700 pesos. Y fíjense, nosotros nos preocupamos poco de esto. Sí. Som- Somos muy pocos los que nos preocupamos de decir, ah, mira, voy a comprar esta porque en el formato de 2 litros me sirve más y tengo más litros. No, voy a comprar estas pequeñitas porque voy a ahorrar. La verdad es que lo hacemos bastante poco y hay una diferencia bastante consistente. Tiene que ver con cómo nosotros administramos nuestros recursos. ¿Ya? Ojo, aquí comparamos dos cosas. Comparamos la cantidad de centímetros cúbicos y comparamos también los precios que nos dan cada uno. Entonces, sabemos que el formato más económico en este caso es el formato más económico, es el formato de 2 litros. Ese es el más económico porque tiene mayor cantidad de CC y un precio menor. ¿Ya? Vuelvo a insistir, estas son situaciones que nosotros no realizamos muy a menudo, pero si se dan cuenta, ejecutando ejercicios matemáticos básicos, lo logramos. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Ya. Continuamos entonces. Aquí teníamos la relación de 1 litro 1000 cc. Sí, sí. Vamos con la segunda situación. Una persona quiere comprar un refrigerador, una situación cotidiana, al contado o en 3 cuotas. En este caso, las cuotas valen 308.900. Si la compra a crédito en 18 meses, debe pagar cuotas de 21.327. En otra tienda puede comprar el mismo refrigerador en 20 meses, pagando cuotas de 18.600. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta es la diferencia que hay entre el precio al contado y el precio al crédito? Este es el precio del refrigerador. Ujú. En la primera compra lo vamos a comprar en 18 meses con eso y en la segunda en 20 meses con eso. Dale, calculemos cuál va a ser la diferencia. Lo primero que tenemos que hacer es sacar, en este caso, el valor de lo que pagamos con las cuotas, ¿ya? Así que saquen esa diferencia primero.
Ustedes me avisan cuando saquen el primero. Profesor, la primera 18 meses se multiplican por 21.327, eso da 370, perdón, 383.886.000. Ya. Entonces pongamos la primera, que serían los 21.327 por este caso los 18 meses. Eran 383.000, ¿cuánto? 886. Ya. Ahí tenemos la primera. Entonces la segunda tendríamos que hacer lo mismo. Son 18.600 por este caso 22 meses. A 22 Por Dale, meses. 20. Ya. perdón, por 20. Ah, Toda la razón. daste Trescientos setenta y dos setenta y mil dos mil. 372.000. ¿72 o 82? setenta y setenta y dos dos mil. Ya, tenemos 372.000. Sí. Ya. Entonces, ahí ya tenemos las dos referencias. Ya sacamos el precio a 18 meses, ya sacamos el precio a 20 meses. La pregunta dice, ¿cuál nos conviene más? La segunda, A 20. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene más la segunda? Menor valor. Exactamente. Pagamos menos una palabra que no utilizamos mucho últimamente. ¿Qué es lo que pagamos menos? son menos Mm. Ya, pero ¿cómo le llamamos a esa parte extra que estamos pagando? Dinero. Ya, me falta una palabra Dinero. ahí importante. ¿Lo dijeron recién? ¿Quién lo dijo? Dinero. No, alguien lo dijo recién. Dijo intereses cuotas. alguien por ahí. Ah, intereses. Intereses, porque nosotros pagamos sobreprecios cuando sacamos en cuota. En Sí. este caso, imagínense, el refrigerador costaba 308.900 y en una tienda pagamos 70 y tantos mil pesos más y en la otra pagamos 60 y tantos más. Mm, Y eso son lo que se llaman intereses. intereses. Que ahora está la embarrada con esta cuestión del CAE, de los intereses, de que tenían que pagar cierta cantidad y cambió y ahora tienen que pagar más. Entonces, eh, es un tema que se basa en lo que es nuestra economía. ¿Ya? La segunda pregunta dice, no, ya la respondimos con la arriba. Chuchu. En este caso, ¿qué harían ustedes si están en esta situación y tienen que pagar esto? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? No Ver los encalillarme. intereses. ¿Dónde me conviene más? Ya, pero ¿qué es lo que harían? ¿Cómo sabrían de dónde les conviene más? Visitar varias tiendas. Hay que buscar en varias tiendas. Ya, entonces en este caso lo que Sacar hacemos es comparar, cuenta. po, comparar precios. Y tampoco lo hacemos mucho. Tampoco. Fíjense que a mí me pasó hace poco, me compré un televisor y me dejé llevar por la primera oferta. La primera oferta me ofrecían cosas y ya que me iban a dar plataformas de internet y que me iban a dar otras cosas y todo. Entonces, eh, pucha, dije ya, me van a dar beneficios, voy por eso. Y resulta que a los 2 días paso por una tienda, pasé simplemente de copuchento a mirar y estaba el mismo televisor, las mismas características, los mismos elementos, costaba casi 70.000 pesos menos comprando en las mismas condiciones que compré el anterior. Y obviamente yo no lo hice simplemente por el hecho de que no hice lo que acaban de decir ustedes, pues no comparé. Simplemente dejé la primera opción y dije, ya, listo, me voy con eso.
Tampoco lo hacemos muy a menudo y la matemática nos ayuda a eso. Vamos a recordar algo que tiene que ver con el porcentaje, ya que aquí vienen dos ejercicios de porcentaje, algunas comparaciones, pero vamos a recordar un poquito de lo que es porcentaje, ya que también lo vimos en una de las clases anteriores, pero lo vamos a relacionar porque cuando trabajemos con decimales también les voy a seguir hablando porcentaje, también les voy a seguir hablando de incluso de cómo se representan en fracción y todo. Entonces, para recordar lo que es un porcentaje, lo primero que tenemos que recordar es que un porcentaje es, en este caso, es la forma de expresar como fracción una situación donde lo expresamos con este denominador 100. Es la única diferencia que tiene con las fracciones tradicionales. La única, que en porcentaje siempre se ocupa esta relación del 100%, que era el número ideal que se ocupaba en ese momento. Ya, entonces todo lo relacionamos a este 100, que significa que es nuestro todo. Ya, si yo digo que hoy día fui a correr y entregué mi 100%, significa que entregué todo lo que podía entregar. Si me fui a comer a un restaurante y gasté el 100% de mis ahorros, significa que me quedé sin ni uno. Entonces, cuando se habla de el 100, en el caso del porcentaje, habla del todo. Habla de todo lo que tenía, de todos mis elementos, de todos eh, de mi capacidad completa, de todo lo que podía obtener. ¿Ya? Entonces, estos porcentajes, acaba de decir que se representan en fracción. Entonces, para calcular los porcentajes de algo o interpretarlo, depende de la situación específica que me estén dando. Por ejemplo, si me están pidiendo el porcentaje de, en este caso, el 15% de 3.500, yo lo que hago siempre es una multiplicación y una división. Pero ojo, esto depende y cambia de la situación. Hay una regla que se llama la regla de tres, que fue la que conversamos cuando trabajamos con porcentaje. En la regla de tres va a depender del tipo de problema, cómo la voy a organizar. Pero en esta regla de tres, yo siempre tengo que tomar en cuenta que se realiza una multiplicación y se realiza una división. Multiplicar por números con ceros es fácil, porque acuérdense que si multiplico 2 por 100 es 200, que quiere decir que al 2 le agrego 2 ceros. Si multiplico 2 por 200 son 400, porque sé que al 2 por 2, que es 4, le agrego los 2 ceros. En cambio, en la división lo que hago es quitar espacio, reducir cantidad, etcétera. También tiene que ver con la posición de los ceros. Ahora, dentro de lo que queremos utilizar en este porcentaje, aquí tenemos un ejemplo de una regla de tres básica, donde relaciono mi cantidad total de alumnos, que es mi 100%, porque son todos los alumnos que tengo, y yo quiero saber cuántos son 12 niñas, es decir, voy a averiguar ese porcentaje. Y acá se hace la regla de tres básica, la que acabamos de conversar recién, que tiene que ver con esta multiplicación de dos elementos y la división de los demás. En este caso, tengo 12% dividido 34. ¿Ven que se organiza de manera distinta? Entonces, si tengo 12% son 1.200 y si lo divido en 34 me va a dar un decimal que es 35 enteros 29 centésimos. ¿Ya? Pero acá se organizó de manera distinta la regla de tres porque lo que me pedían era el valor del porcentaje específico. ¿Ya? Entonces eso va a depender. Pero ahí, vuelvo a insistir, siempre tiene que depender de la situación o el contexto que me estén dando. ¿Ya? También podemos calcular el porcentaje multiplicando en esta relación con decimales. Ojo, la próxima semana o la siguiente vamos a trabajar con decimales y vamos a hablar de esto. Por ejemplo, si tengo el 20% de los niños de una escuela y tenemos 240 niños, lo que hacemos es llevar esto a decimal. En este caso, el 20% en decimal corresponde a un 0,2, porque 20 dividido 100 es 0,2, y al multiplicarlo por 240 nos da 48. También son estrategias que se pueden ocupar, pero yo siempre recomiendo organizarlo como regla de tres porque le da sentido a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es
organización de porcentaje. No vamos a calcular ni nada, simplemente vamos a recordar. Tomando en cuenta esta información, dice que el 70% del planeta está cubierto de agua. ¿Cómo podemos interpretar el 70% en este rectángulo? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que interpretamos el 70% acá? ¿A quién se le ocurre cómo interpretamos el 70%? Díganme cómo se le ocurre a ustedes en ese rectángulo interpretar el 70%. Que crear una multiplicación de ambos lados, ¿no? Por eso que no de 70%, de 70. Las dos líneas que No, no multiplicamos es así de... necesario. La idea es que lo hagamos como dibujo, Ah, que ya. dibujemos una relación de 70% acá. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Dividirlo por la mitad. Ya, si lo dividimos por la mitad sería el El 50%. 50. Y el Ya, otro en Cambiar los 4. centímetros a 10 milímetros, sí, como dejando 30 milímetros, algo así. Como. ya. Lo O el llevamos a otro partirlo cuadros en 4 de puede ser, ¿o milímetros, no? de centímetros. Dividirlo, me dijeron algo recién, dividirlo en, 4. puede ser, pero nos pasaríamos. ¿Por qué? Porque al dividirlo en 4, cada porción nos quedaría en 25. 25% Ah, sí, y sí, nos sí, sí. pasaríamos. Ajá. Sí. No se ve, profesor. Había caído, volví. Ya. Les estaba preguntando recién. eh, tenemos que interpretar el 70%. ¿De qué forma lo interpretamos? Ya dijimos que no podemos dividir en 4 porque si dividimos en 4 llegaríamos al 75% y no nos sirve. Tiene que ser el 70%. ¿En cuánto dividimos este rectángulo para poder llegar al 70%? En 10 partes, profesor, para tener 100 en 10 partes. Ya, me gusta. Tienen que ser 10 partes iguales. Obviamente no van a quedar iguales, pero vamos a tratar de que nos quede lo más parecido posible, ¿ya? Entonces aquí tenemos el 50% que tenemos que tener una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí tenemos cinco, acá tenemos una, dos, tres. Oye, esa que me quedó más choca. Ya, lo dividimos en 10 partes y obviamente ahí sí nos va a servir. ¿Por qué? Porque si tenemos 10 que es el 100,
y vamos a ocupar 7 de estas. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos el 70% ocupado, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros interpretemos una situación en este caso, de porcentaje, lo primero que tenemos que pensar es en el 100%. Lo acababa de decir. Tenemos que pensar en este 100%. Y para interpretar el 100%, nosotros dividimos en 10 para ocupar 7 partes de esas 10. En este caso, el 70% de la Tierra es agua, que es la interpretación que estamos dando. ¿Ya? Ahora, basado en esa misma situación, tomemos en cuenta lo siguiente. Vamos a tener otro rectángulo. Y para ello vamos a considerar el rectángulo como el 100%, que es lo que vimos arriba. ¿Convendría en este caso dividir el rectángulo para facilitar el 70% de su superficie? ¿Nos fue conveniente dividirlo para determinar el 70% de su superficie? No, ¿Nos porque convenía dividirlo para interpretar el 70%? bien entre 10, 7. El ángulo superficial. Basado en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿nos convenía dividir el total de este rectángulo para poder interpretar ese 70%? Yo creo que sí. Y la realidad es que sí. Y nos Sí, convenía por una sola razón, porque no dejamos al azar la interpretación. No dejamos Claro, nada interpretativo, porque si lo dividimos en 10 partes iguales y ocupamos 7, todo el mundo va a entender que ese es un 70%. No dejamos nada al azar ni dejamos nada que no estuviera de forma estándar. Por lo tanto, sí nos convenía. Y nos convenía por el hecho de que elaboramos hartas cosas dentro de lo que ustedes dijeron. Lo primero que dijeron fue, ya, primero saquemos por el 50%. Después se dieron cuenta que era muy difícil determinar el 70%. Después, ya, en 4 partes. Pero ahí nos pasábamos porque teníamos el 75. Entonces ahí llegaron a 10 partes porque era más fácil interpretar 7 partes de 10, ¿ya? A eso se refiere esta pregunta y muy bien, teníamos que dividirlo, era la mejor forma de interpretarlo. Ahora, tenemos este rectángulo que está acá. Cada uno tiene 1 centímetro por 0,5, 0,5 acá, 1 centímetro acá. Y nosotros lo que queremos hacer es representar el 30% de la superficie que no está cubierta en agua. De todo esto, ¿cómo representamos esa superficie que no está cubierta en agua? ¿Qué harían ustedes para interpretarla? de rectángulo. Si arriba lo representamos de una forma, ¿cómo representamos lo que nos faltaba? ¿Dónde la pregunta? Arriba representamos el 70%. ¿Y cuántas pintamos para representar el 70%? 7. 7. Y si acá 7. queremos interpretar el 30%, ¿cuántas vamos a pintar? 3. 3, exactamente. Sí. Entonces, tengo
Un 30 cuadros. Una, dos, tres, que en este caso tenemos dos, cuatro, seis, ocho, 10. Serían 30 cuadritos del total. Y acá llegamos a lo que nosotros le llamamos fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque es el mismo espacio. ¿Por qué salió esto acá? Porque es el mismo espacio, está dividido en la misma cantidad de partes, pero acá yo no le hice los cuadritos chicos, ¿ya? Pero yo sé que hay un 30% que no se ocupó, que es esta parte de acá. Acá tiene los cuadritos chicos y es equivalente porque ocupa la misma cantidad de espacio, ¿ya? De toda el agua de la Tierra, aproximadamente el 97% corresponde a agua salada y solo el 3% agua dulce. Esto lo vimos en una clase de ciencia. Si tendríamos que Mm. representar el total en el rectángulo, ¿sería posible con exactitud en el rectángulo anterior, en el que vimos de los cuadritos divididos, interpretar el 3%? Acá podríamos interpretar el 3%. Piensen bien, podríamos, sí, no, ¿por qué? Profesor, yo pienso que sí, porque los últimos tres cuadros, el último cuadro se mediría 7 centímetros y Ya, quedarían los otros tres, que es el 7%. O sea, si ya. estamos trabajando con los 100, Y tomaríamos exactamente esto. tiene que ver con eso. Muy bien. Lo dijeron recién, alguien lo dijo recién. Cada una de estas columnas tiene 10 cuadritos, entonces acá hay 100 cuadritos. Y si yo tengo que interpretar el 3%, estoy ocupando 3 cuadritos, Tres. Tres. porque el resto son 97. Sí. ¿Ya? Y llegamos a otra equivalencia. Y después me dice, el 1%. ¿Puedo interpretar el 1%? Sí, porque sería solo un cuadrito, que es este cuadrito de 1 por 0,5. Ahora, ¿de qué tamaño convendría ser el rectángulo para que se pudiera apreciar con claridad este 3%? ¿Está bien este tamaño? ¿Está mal este tamaño? Ustedes si miran esto y está pintadito esos tres cuadritos, ¿para ustedes es fácil interpretar que es un 3%? Yo lo haría más pequeño, profesor, un poquito más pequeño. Ya, pero El seguiría mismo siendo, patrón, sí. claro, seguiría siendo el mismo patrón. Yo creo que es lo más claro. Sí, está bien. Sí, que seguiría siendo el mismo patrón, porque al final, si me están diciendo que el 97% son 97 cuadritos y el 3% son 3, queda súper claro al mirarlo acá, Sí, ¿ya? Entonces, Sí, sí, el patrón está igual, sí, está igual. ¿ya? Se dan cuenta que lo único que estamos hablando es de la interpretación. Y es muy importante y me encantó lo que hicieron hace un rato, de que cuando yo les dije el 70% ustedes empezaron a descomponer el cuadrito y decirme, pero si le ponemos un 10%, después no el 50%, después entre 25%. Y eso es muy importante porque son porcentajes que manejamos como rutinariamente. ¿Cuánto es el 50%? ¿Cuánto es el 10%? ¿Cuánto es el 20%? Lo manejamos rutinariamente y a veces sin número. A veces yo voy a comprar, no sé, una bolsa de dulces y la bolsa de dulces está al 50% de descuento. Y resulta que la bolsa de dulces costaba 1.500 pesos. Y yo al tiro digo, 750. Y no hice ningún cálculo. Simplemente sé que el 50% de algo es la mitad de algo. Simplemente sé que el 25% de algo es la cuarta parte de algo. Simplemente sé que el 10% de algo es la décima parte de algo. Entonces, eh, son porcentajes que utilizamos de forma rutinaria y a lo mejor no hacemos grandes operatorias, pero son situaciones que nosotros manejamos porque identificamos este porcentaje, este por ciento como un todo y esas divisiones características son las que utilizamos más a menudo. Ahí tenemos un recuerdito de lo que acabamos de hablar, ¿ya?
solamente para agregar, ¿qué pasaría si el agua dulce se termina? ¿Qué pasaría si se nos termina el agua dulce? Terminaría la vida marítima, algo así. Ya, Mm. Quedaría el 100% de pura agua salada. ya, ¿y qué pasaría si tendríamos solo agua salada? No existiera vida. ¿No? O sea, vida va a existir, pero Sí. nosotros no. Nosotros consumimos Mm. solamente agua dulce, agua procesada, porque nuestro organismo, nuestros riñones, por ejemplo, si bien purifican parte del consumo de alimentos, de agua que tenemos, no resiste tanta salinidad. Entonces, lo más posible es que si consumimos agua salada, vamos a terminar con una insuficiencia renal, lo cual nos provocaría un montón de problemas, enfermedades y cosas por el estilo. La vida va a seguir, porque acuérdense que la vida en sí, dentro de las teorías que vimos el otro día, aparece desde el mar. Entonces, siempre van a haber microorganismos, van a haber elementos que nos van a entregar la reproducción, la vida, pero la vida que se complicaría sería la nuestra. Y alguien lo dijo recién, afectaría también el ciclo del agua, porque acuérdense que el ciclo del agua se condensa, vuelve a las montañas y desde ahí se convierte en agua dulce. Entonces también nos afectaría. Exactamente, Camila. Y ahí entra el tema de la adaptación. Bueno, yo creo que como seres vivos igual nos vamos a adaptar en algún momento a los cambios, pero sí pasaría un tiempo. Acuérdense que cuando lo vimos en ciencia la semana pasada, los tiempos de adaptación y de transformación de los microorganismos no fueron 2 años ni 3 años, fueron millones de años para llegar a formar un ser vivo, para llegar a que hubiera un proceso reproductivo, un proceso bastante largo, ¿ya? Importante eso. En este caso, si nosotros hablamos directamente de el 3% de agua dulce, eh, fíjense que si nos vamos al total de la Tierra, pensamos que a lo mejor es una cantidad grande, 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 y la verdad es que no es muy grande la cantidad de agua dulce. Por ahí hay algunas teorías que siempre dicen que las próximas guerras se van a pelear por el agua, porque el agua va a ser un bien escaso. Aquí tenemos la representación de medición de líquidos en general, no solo de agua. A nosotros nos miden por metros cúbicos. ¿Qué significa un metro cúbico? ¿Quién se acuerda lo que es un metro cúbico? ¿Un metro cuadrado, profesor? No, no. Metro cúbico. ¿A quién le suena metro cúbico? ¿Cómo miden el agua cuando llueve? Exactamente. En realidad, ¿cómo se miden los líquidos? Porque el metro cúbico es la capacidad que tiene el líquido de ocupar un metro en un cubo. Esos son los metros cúbicos. Entonces, cuando yo estoy midiendo líquidos, lo que hago es ver la capacidad que ocupa este líquido. ¿Cuánto espacio ocupa? Eso es lo que estoy viendo. Y cuando yo determino un metro cúbico, lo que hago es multiplicar el envase o lo que tengamos, que es la interpretación de volumen que hicimos en una de las clases. Nosotros hicimos área, perímetro y también le agregamos volumen.
Y el volumen era la multiplicación de todos los elementos, que era el ancho, el alto y el fondo. En este caso, si un metro cúbico equivale a un decímetro cúbico, unidad más pequeña, se puede contener en un cubo de 10 centímetros. Y yo lo que hago es multiplicar 10 por 10 por 10, porque acuérdense que la característica de los cubos es que son tridimensionales. Tienen base, altura, tienen ancho o fondo. En este caso, un metro sería igual a un centímetro. Entonces, si yo tengo un metro cúbico, lo que estoy haciendo es 10.000 centímetros porque son 100 por 100 por 100. ¿Ya? Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en esto. Tenemos un kilómetro cúbico. Para tener un kilómetro cúbico y queremos ver la capacidad de esto, ¿cuánto mide el ancho? ¿Cuánto mide el largo? ¿Y cuánto mide el fondo? Para obtener un kilómetro cúbico. Piense que estamos multiplicando tanto por tanto por tanto. ¿Cuánto medirá cada uno de los lados para que nos dé un kilómetro cúbico? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. Mil Ya. metros, correcto. Entonces, si tenemos un kilómetro cúbico, el resultado de nuestra operación es la multiplicación de un número por otro número por otro número. Y eso nos tiene que dar 1000, porque eso es un kilómetro cúbico. ¿Cuál es el número que multiplicamos tres veces? Tres veces, ya va. Tres, 100%. 100 por 100 por 100. No, no, ya, perdón. No está lejos de lo que tendría que ser. 250. 250 por 250 por 250, veamos. Si tengo 250 por 250 por 250, no, nos da 15.625. Muy lejos de. ¿Se le ocurre qué número puede ser? El 10, profesor. 10 por 10 da 1000. Y 1000 Veamos, si equivale a... tenemos 10 por 10 por 10, exactamente nos da 1000. Por lo tanto, cada lado de este cubo, porque la característica del cubo es que todos sus lados son iguales, 10. por lo tanto, si multiplicamos 10 por 10 por 10, nos va a dar 1000. Muy bien. Tomemos en cuenta estas cosas. eh, en este caso, eh, es muy importante tomar esa referencia. El cubo, digamos que es la representación en tercera división de un cuadrado.
¿Y cuál es la característica del cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, cuando se transforma en cubo, todos sus lados van a ser iguales. Y como tenemos que multiplicar tres veces un número, es tres veces un número igual que nos va a dar 1000. Y como dice su compañero, 10 por 10 por 10 nos da 1000. ¿Ya? Tomemos en cuenta eso. Miremos acá estos cubitos chiquititos. Tomando en cuenta la representación, tenemos un decímetro cúbico, un metro cúbico, un kilómetro cúbico. Es decir, un litro, 1000 litros y 1.000.000 de litros. Entonces, la representación que tomamos en cuenta acá es la que está acá abajo, ¿ya? Que es la multiplicación de números que tienen la misma cantidad representada en cero. Entonces, la multiplicación cuando nosotros utilizamos las medidas cúbicas es la multiplicación de tres números iguales. Cuando multiplicamos con números que son múltiplos de 10, lo que hacemos es simplemente agregarle los ceros. Si multiplicamos 100 por 100 por 100, voy a tener uno por uno por uno, que es uno, y voy a tener 6 ceros. Si voy a multiplicar 1000 por 1000 por 1000, voy a tener uno por uno por uno, que es uno, y voy a tener 9 ceros. Es simplemente eso lo que realizo cuando multiplico con estos múltiplos de 10. ¿Ya? Entonces, ahí recordamos un poquito eh, lo que es volumen y lo que es la multiplicación por números con 10. ¿Ya? Ahora, bueno, eso ya lo hicimos, así que nos metemos en la parte de acá abajito. Supongamos lo siguiente. Me tiene mal la tos. Imaginemos que estamos mirando un mapa de Chile, un mapa cualquiera. Eh, Cuando estamos tomando este mapa de Chile y tenemos 400 kilómetros cúbicos para que sea un cubo, imaginemos lo siguiente. Son 400 kilómetros de alto, podría ser más o menos de Santiago a Chillán, desde allí 400 kilómetros hacia la costa y luego 400 kilómetros de alto. Entonces, si lo hablamos de forma cúbica, estamos hablando de esos tres elementos. Entonces, tenemos un balde, una tina de baño o cualquier recipiente y queremos calcular cuánto nos ocupa. Vamos a hablar del volumen de esto y vamos a sacar solamente medidas estándar, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a dar las medidas estándar. Medidas de un balde estándar. Tenemos el balde tradicional que tiene 39 de alto. Se las voy a escribir mejor porque me estoy atorando. Este balde tradicional tiene 39 centímetros de alto. Tenemos 30 centímetros de profundidad, le vamos a poner. Y 26 de ancho. ¿Ya? Estamos hablando de un balde tradicional. Ahí tenemos la medida de balde. Vamos a ver de una tina. También vamos a hacer una tina estándar. En el caso de la tina, tenemos 1,50 m o 150 centímetros de largo. Tenemos 80 de ancho y tenemos 60 de profundidad. Ya, hasta ese no vamos a llegar porque estamos menos pasados. Ya, si nosotros tuviéramos que identificar la capacidad que tienen para llenarse, ¿cuántos centímetros cúbicos tendrían? ¿Cómo los calculamos? Multiplicáramos los 50 por 80 y por 60, ¿no? ¿Sí?
No. Sí, exactamente. En este caso va a ser 150 por 80 por 60 y nos va a dar los centímetros cúbicos. Y en el de arriba es lo mismo. Tenemos 39 por 30 por 26. Porque como estamos trabajando en cúbicos, tenemos que considerar el alto, el ancho y la profundidad. Y con esos valores nosotros vamos a determinar cuál es la capacidad que tiene cada uno de estos recipientes. ¿Ya? Ya, muchachos. Tienen sus 5 minutitos. Vayan a hacerse algo calentito y comenzamos con la última patita del día de hoy. ¿Ya? Gracias, Reitero, profe. hoy día solamente fue repasar algunos conceptos en matemática porque la próxima semana le vamos a agregar otras cosas, ¿ya? 5 minutitos y volvemos.